dirigirles una palabra con la intención de hacerles bien y sobre todo de tratar de animarles, amén. Quisiera, mi deseo es animarles con la palabra, amén. Lo que Dios puso en mi corazón se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 6 hacia adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Dice así el texto sagrado: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, atención al apóstol, la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Versículo 9 dice así, unas instrucciones personales que el apóstol le da a su hijo espiritual en el ministerio, Timoteo. Le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, mi biógrafo personal, está conmigo. Y ahora atención, porque aquí me quiero parar luego en el mensaje para tratar de compartir un principio bíblico que Dios me lo ha hecho entender así, y así lo quiero compartir. Amén. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Y unos textos más hacia adelante, Timoteo o Pablo le da un encargo muy personal a Timoteo. Le dice: cuando vengas a verme, tráeme los rollos y los pergaminos que me dejé en Troas, porque yo no sé vivir lejos de la palabra. Y cuando vengas a verme, dice así, procura traerme la capa que me dejé en Troas. Y dice el texto 21, ven a verme antes de que venga el invierno. Toma asiento, por favor. Aleluya, gracias Jesús. Yo les quisiera decir algo que muchos de ustedes lo saben y otros aún lo tienen que experimentar. Pero iglesia, querida iglesia, el invierno, tarde o temprano, nos va a llegar a todos. Mira a ver con qué capa te tapas para poder soportar la dureza de un invierno. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. San Pablo está en los últimos días de su vida en la tierra. Él lleva 26 o 27 años de trabajo apostólico, un trabajo que requería un esfuerzo sobrehumano. Él está en la última de sus cárceles. Pablo ha experimentado a lo largo de su carrera apostólica 3 cárceles, una en Cesarea, otra en Roma, donde se le permite alquilar una casa, y su tercera y última cárcel es en Roma, donde allí Nerón firma su sentencia de muerte y un verdugo levantando el hacha lo decapita, liberando al apóstol a la presencia de Dios. La primera cárcel que San Pablo experimentó en Cesarea fue una cárcel donde tuvo ciertas libertades y ciertas restricciones, ciertos privilegios y ciertas prohibiciones. La segunda cárcel que Pablo experimenta en la casa alquilada en Roma
Es una casa con las comodidades de una casa, pero con la custodia de los pretorianos, soldados pretorianos. El apóstol dijo: mis prisiones se han hecho patente del pretorio. Y San Pablo, mirando a los soldados romanos, compuso el capítulo 6 de Efesios, hablando de la armadura. Él les decía: mirad la armadura que vestís, es una armadura útil para la guerra, pero yo os puedo hablar de una armadura mucho más poderosa de la que vosotros lleváis. Y allí, inspirándose en la armadura romana, él compuso el capítulo 6 de Efesios. Si leemos ese capítulo de la armadura, nos daremos cuenta que la descripción de la armadura es una armadura que solamente te va a proteger por delante, pero que te deja al descubierto por detrás. Porque la armadura que Dios ha diseñado, la ha diseñado para gente que nunca le va a dar la espalda al Evangelio. La última cárcel, y de donde Pablo está escribiendo esta carta, no es Cesarea, no es la casa alquilada en Roma. Esta última cárcel es un calabozo profundo, oscuro, frío, tenebroso, húmedo. Es la cárcel de la marmita. Hay tanta humedad en aquel lugar, hermanos, que dicen los historiadores que un hombre joven, fuerte y sano podía resistir dentro de aquel calabozo de 2 a 3 inviernos, porque en el segundo o en el tercer invierno, el hombre más joven, más fuerte y más sano, la humedad le golpeaba con tanta dureza el cuerpo que en él se producía una enfermedad llamada la tuberculosis, y el hombre más joven y más fuerte se doblegaba ante la enfermedad y terminaba perdiendo la vida. Allí está San Pablo en esas condiciones. Él está allí porque Nerón, para inspirarse, para componer un cántico o una canción, le ha metido fuego a Roma, la ciudad eterna. Roma ha estado ardiendo durante 9 años. Cuando han podido sofocar el fuego de Roma, los romanos han visto su ciudad destruida y se han encendido en ira. Nerón, para aplacar la ira del pueblo, desviar la ira del pueblo, culpa a los cristianos del incendio, y para aplacar la ira del pueblo echa mano de algunos líderes cristianos y los mete dentro de la cárcel con la intención de sentenciarlos a muerte y ejecutarlos públicamente. Y entre ellos ha echado mano de Pablo, el apóstol del mundo, lo ha metido en aquella cárcel, hermanos, y ahí está San Pablo esperando salir a recibir la sentencia. Los juicios romanos tenían 2 auditorías: la primera, donde se exponía el caso, se exponía la defensa y la acusación; la segunda auditoría, donde se recibía la sentencia del juez, culpable o inocente. San Pablo ha hecho su primera auditoría y ha dicho, escrito: en mi primera defensa todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me ayudó. Amén. Él sabe que cuando salga de la cárcel, Nerón va a firmar su sentencia de muerte, y en alguna plaza pública algún verdugo va a levantar el hacha y le va a quitar la vida. Sabiendo esto, él toma la decisión de escribir la última y la más emotiva de todas sus epístolas. Es la segunda carta dirigida a su hijo en el ministerio, a su hijo espiritual, que es Timoteo. De alguna forma él está escribiendo sin ocultarle lo que va a suceder. Pablo sabe que sus días están contados en la tierra y de alguna forma quiere informarle a su hijo, porque de alguna forma Timoteo o Pablo se está despojando del manto apostólico y le está pasando el manto a su hijo y le está dando el relevo y le está diciendo: hijo mío, yo ya termino en la tierra, mi ministerio se acaba, pero en Asia hay una obra que tiene que seguir adelante, que va a seguir adelante, porque la obra de Asia no depende de la habilidad de ningún apóstol. La obra de Asia depende enteramente del pastor de la iglesia, que es el Espíritu Santo. Y quiero decir que esta obra no depende de la habilidad de ningún siervo. Esta obra depende solo y exclusivamente de la gracia, del poder y de la potencia del Espíritu Santo que está aquí con ustedes. Amén.
Y le escribe de esta forma: yo ya estoy para ser sacrificado. De esta forma Pablo describe su muerte como un sacrificio. Él no describe su muerte como una humillación pública. Él no describe su muerte como una ejecución dolorosa. Él describe su muerte como un sacrificio, y en el texto lo dice así: yo ya estoy preparado para ofrecer el espendelay a Dios. El espendelay era la culminación de un sacrificio, la esencia de un sacrificio, lo más puro de un sacrificio, lo mejor de un sacrificio. Es decir, el apóstol no vio su muerte como una humillación pública, no vio su muerte como una ejecución dolorosa. El apóstol vio su muerte como la oportunidad para ofrendarle a Dios lo más preciado que un hombre y una mujer tiene, que es su propia vida. Y es que el apóstol hizo frente a la muerte desde una posición madura, desde un carácter maduro, desde una personalidad cercana a Dios. Y tengo que decirte en esta noche que la vida cristiana no se ve igual viviendo lejos de Dios que viviendo cerca de Dios. Te lo digo de otra forma: las pruebas no se pasan de la misma forma estando lejos de Dios que estando cerca de Dios. Las heridas no se sufren igual estando lejos de Dios que estando cerca de Dios. Nuestros cultos, nuestras reuniones no se ven de la misma forma viviendo lejos de Dios que viviendo cerca de Dios. Las alabanzas de los coros no suenan igual para los que están lejos de Dios que para los que están cerca de Dios. Los mensajes de los predicadores no tienen el mismo sabor para los que viven lejos de Dios que para los que viven cerca de Dios, porque los que están lejos tienen una visión, pero los que estamos cerca tenemos otra visión diferente. Dice el libro de Isaías capítulo 6: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto, sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines que daban voces diciendo: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando el profeta ve la visión se estremece, se sobrecoge y exclama diciendo: ay de mí, que soy un hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo y de labios, y habitando entre un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. No se dan cuenta, dentro del mismo culto, dentro de la misma reunión, hay dos visiones diferentes. Los serafines miran y ven santidad, los serafines miran y ven gloria. El profeta mira y ve pecado, el profeta mira y ve inmundicia. ¿Cuál es la diferencia? El serafín está cerca y el profeta está lejos, y esto no se ve igual estando cerca que estando lejos. ¿Me permitís que abra el mensaje ya? ¿Me dais libertad para poder administrar la palabra conforme la tengo en el corazón? El que vive lejos es el raro, el que vive lejos es el puntoso, el que vive lejos es el que no está de acuerdo nunca con nada, el que vive lejos es el que siempre lo ves en el corro de las críticas, saltando los defectos de sus hermanos. El que vive lejos es el que se aburre en los cultos, es el que no se goza cuando otro prospera, es el que no se alegra cuando Dios utiliza a otro, es el que se cansa y se marcha cuando no es el protagonista en la reunión. Esos son los que están lejos, pero los que estamos cerca somos diferentes. Los que estamos cerca no entramos en los coros de las críticas, siempre tenemos una palabra de aliento para aquel que está caído. El que está cerca, hermanos, disfruta de las reuniones. Le da igual quien cante, quien administre, le da igual quien predique, porque no viene aquí, hermanos, a beber del pozo de nadie, viene aquí a engancharse a la fuente de la vida que se llama Jesucristo. No se ve igual de lejos que de cerca. El que lo mira de lejos lo ve sin atractivo ni hermosura, pero el que lo mira de cerca lo ve como el blanco y rubio señalado entre 10.000. El que lo mira de lejos ve sus ojos como llamas de fuego,
Pero el que lo mira de cerca ve sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. El que lo mira de lejos ve de su boca una aguda espada de 2 filos, pero si lo miras de cerca verás sus labios como lirios que destinan mirra fragante. Si lo miras de lejos verás sus pies como el bronce bruñido refulgente de un horno, pero si lo miras de cerca verás sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Si lo miras de lejos, hermano, lo verás como raíz de tierra seca, pero si lo miras de cerca lo verás como el renuevo de Isaí. Si lo miras de lejos lo vas a ver como un cordero enmudecido que va al matadero, pero si te acercas a él lo verás diferente, lo verás como el león de la tribu de Judá. Si quieres ver una gloria, el consejo es el siguiente: acércate a él porque él tiene más gloria para ti. Acércate y tu vida cristiana cambiará. Acércate y tu visión del evangelio será diferente, porque no será igual desde lejos que desde cerca. ¿Estás de acuerdo con esto, sí o no? El tiempo de mi partida lo expresa así el apóstol. Perdonadme los hermanos que vais de hábito. Dice: mi barco va a levantar el ancla para hacer el último de sus viajes, porque esto está establecido por Dios, ¿verdad? Está establecido por Dios. El hombre tiene que morir y después el juicio. El que nace una vez muere 2 veces, pero el que nace 2 veces solamente muere una vez. El que solamente nace de la carne, la muerte física y la espiritual le afectará. Pero el que nace de la carne y del espíritu, solamente la muerte física lo retendrá por un tiempo, pero no podrá hacer nada con su alma y con su espíritu. Todos los que estamos aquí, si Él no viene antes, disculparme los hábitos, todos los que estamos aquí, si el Señor no viene antes, tendremos que hacer este viaje. Tendremos que elevar el ancla y cruzar el mar de la muerte, pero para Oliva hay una esperanza. Después del mar de la muerte nos vamos a encontrar con el puerto de la vida eterna. Quiero lanzarte un texto para animarte, como dijo San Pablo dirigiéndose a la iglesia: no quiero que ignoréis acerca de aquellos que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en el aire para encontrarnos con Él en la nube. Hay esperanza para ti, Oliva. Es verdad que si Él no viene antes, todos cruzaremos el mar de la muerte, pero con la bandera de la vida eterna en alto, porque hay vida eterna para la iglesia. Hay vida eterna para la iglesia. He peleado la buena. El apóstol resalta la que él pelea, porque el apóstol lleva muchos años batallando y ha visto pelear de muchas formas, y ha visto a gente desenfocada, gente que pelea contra todo y contra todos, sin darse cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y dijo el apóstol: hay gente que no sabe pelear, la que hay que pelear es la buena batalla. Y dijo el apóstol: yo sé pelear la buena batalla, porque tengo experiencia en las batallas, y os voy a instruir en esta noche en la batalla espiritual. ¿Cuántos quieren instrucción en la batalla espiritual? Levanta tus manos y di un poderoso amén. Dijo el apóstol: yo he librado muchas batallas, he tenido que pelear en Gálatas contra los judaizantes. Noten esto: tuve que dirigirme a Pedro públicamente, la gran columna del cristianismo, y reprender a Pedro, porque en su simulación como actor, dice el original, le tuve que reprender y decir: eres digno de condenar, Pedro. Y me tuve que dirigir a la iglesia y decir: pero Gálatas, decirme, cuando recibisteis el Espíritu, ¿por qué lo recibisteis? ¿Por guardar las obras de la ley o por el oír con fe? Y tuve que decir a Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. En Colosas tuve que pelear contra los místicos, contra los gnósticos, contra aquellos que decían que Dios creó emanaciones, y las emanaciones más emanaciones, separándose de Dios y acercándose a la materia. Y una emanación creó la materia llamada cosmos, y decían: la materia es mala y Dios no puede tocar la materia, por lo tanto Dios no se pudo hacer carne, porque Dios no tiene nada que ver con la materia. Y tuve que quebrar esa falsa doctrina, y tuve que decir: os equivocáis, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Éfeso tuve que pelear contra la capital del ocultismo
12 templos principales, entre ellos uno dedicado a la diosa Diana, donde había 1000 sacerdotisas que hacían pecar al pueblo, y tuve que entrar en la iglesia donde habían 12 cristianos que estaban viviendo la doble vida. Por la tarde leían la Biblia y por la noche cogían los libros de magia. Pero cuando entré en la iglesia no vine con palabra persuasiva de humana sabiduría, vine con demostración del Espíritu y demostración de poder, y con un mensaje que abre el poder de la magia. Y me quedé de pastor 2 años y medio en aquel lugar y dejé establecida una iglesia con 30.000 cristianos. Y en Corintios, que hablamos de Corintios, en Corintios tuve que reprender a los sacrificados a los ídolos, tuve que reprender a los que hacían litigios con los incrédulos, tuve que reprender el atavío de las mujeres porque andaban vestidas sin decoro, tuve que ordenar el matrimonio, tuve que poner orden en los dones espirituales, y tuve que lidiar con un pecado de inmoralidad que estaba escondido en la iglesia, que nadie sabía, se atrevía a tocar por miedo a las represalias. Pero yo escribí la carta severa y la lancé como un puñal, y cuando la palabra entró en la iglesia limpió el pecado, porque si hay algo que hace el mensaje no es entretenerte, es limpiar el pecado. Porque la palabra de Dios es la espada que mata el deseo de pecar y engendra el deseo de la santidad. Pero escuchar, dijo el apóstol, la peor de mis batallas no la tuve en Gálatas, ni en Colosas, ni en Tesalónica, ni en Corintios, ni en Éfeso. La peor de mis batallas se libró dentro de mí, porque tuve que pelear contra la ley del pecado y de la muerte. Y cuando quería hacer el bien que quería, no podía. Y cuando no quería hacer el mal que no quería, no podía, porque dentro de mí había una ley que se revelaba la palabra. Y yo, siendo el gran San Pablo, el apóstol de los gentiles, el perito y el arquitecto de la iglesia, el descubridor de misterios, el gran hombre de Dios, el ungido y la potencia de Asia, tuve que decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a pecar? ¿No has entendido? El peor de tus enemigos no es el diablo, el peor de tus enemigos no es el mundo, tu enemigo no es el que tienes a tu lado, ni la que canta mejor que tú, ni la que Dios más prospera. No, tu peor enemigo eres tú mismo, eres tú misma, porque tu peor enemigo está dentro de ti, en tu naturaleza, en tu iniquidad, en tu deseo de pecar. ¿Cuántos quieren vencer en esta batalla? Levanta tu mano y lanza para él un potente amén. Te voy a dar el secreto. Para empezar a vencer tienes que derrotarte a ti mismo, porque hasta que no te derrotes a ti mismo no empezarás a tener victoria, porque tu peor enemigo está dentro de ti. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta noche. He peleado, pero he acabado, porque no se trata de pegar el patinazo de un flaco. Hoy hay mucha gente que su carrera es la carrera de una estrella fugaz. Pasa, pero se desvanece muy rápido. Deja una estela, pero la estela se va muy rápido. Se trata de mantenerse hasta el final. He guardado la fe. Esto lo quiero decir despacio. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Aquí San Pablo, la corona que describe, es una grimalda. ¿Y qué era una grimalda? En la antigua Grecia habían unos deportes que estaban dedicados a los dioses de los Olimpos, las Olimpiadas. Había un deporte que le llamaban la lucha romana. ¿Y en qué consistía la lucha romana? Se marcaba un espacio de lucha, unas normas y un tiempo. Los hombres entraban a luchar. Escuchar esto. Cuando se acababa el tiempo se terminaba la lucha. Y unos hombres entraban con unas grimaldas, unas coronas de laureles en las manos. Y los que habían quedado en pie eran coronados. No han cogido todavía.
La corona se le ponía en la cabeza al que se mantenía en pie en la lucha. Nadie era premiado por derribar. El premio no estaba en derribar. El premio estaba en mantenerse en pie. Porque hoy el deporte favorito de muchos es derribar a todo el que puede. Ese es su deporte favorito, tirar a todo el que tiene a su lado. Pero no hay premio para los que derriban. Pero sí hay premio para los soldados valientes, que después del fulgor de la batalla aún se mantienen en pie. Porque el premio está en mantenerse en pie. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 4 que Juan está en el espíritu, siente una voz que le llama y le dice: Juan, sube, que te voy a mostrar. Porque el requisito para ver es subir, hermanos. Yo no creo en visionarios de valle, yo no creo en manifestación de gloria sin esfuerzo, creo en salvación por gracia, pero creo en una manifestación de poder por consagración y por esfuerzo. Y dice la Biblia: cuando subí, lo primero que vi fue un trono. El trono es espectacular, hermanos y hermanas. El trono, dice Isaías, que es alto y sublime. El trono tiene barandas de marfil, escalinatas de mármol. En el trono hay un arco iris, piedras preciosas engastadas. Hay relámpagos y luces de colores que te embelesan. Juan mira el trono por un instante. Su retina imprime el trono en su mente. Él mira el trono y por un instante casi le persuade la belleza del trono. Juan lo mira de refilón y dice: si me paro contigo un rato, escribiría 1000 mensajes tuyos. Si me paro contigo, seguramente que haría una enciclopedia y un comentario bíblico tuyo. Eres muy hermoso, trono. Pero dice Juan, el trono era hermoso, pero había uno sentado en el trono que era más hermoso que el trono. Hoy tenemos una generación de jóvenes que viven tras el trono, tras el trono, tras el trono, pero no se enamoran del Dios del trono. El trono tiene su belleza, tiene su glamour, tiene su qué, pero hay uno sentado en el trono que es más hermoso que el trono. Y dice Juan, y alrededor del trono habían 24 tronos, porque Dios sabe compartir su gloria. Él no quiere el protagonismo, Él sabe darle lugar a todo el mundo. Él no es como yo ni como muchos que queremos la exclusividad. ¿Cómo será Jesús que dice en el libro de Mateo capítulo 17 que Jesús se transfigura y su rostro resplandece y sus vestidos se emblanquecen? La Biblia dice que su rostro brilla más que el sol en toda su fuerza, pero él brillando, dice la Escritura, aparece Moisés y aparece Elías. ¿Te das cuenta? Es capaz de brillar sin eclipsar al que tiene a su lado. Hay quien cuando brilla un poco predicando o brilla un poco en la iglesia ya quiere eclipsar a todo el mundo, pero él sabe brillar dando lugar a los que tiene a su lado. Dice: y alrededor del trono 24 tronos con 24 ancianos, y alrededor del trono habían 4 seres vivientes con 4 rostros: rostro de león, rostro de buey, rostro de águila y rostro de hombre. Esto habla de los 4 reinos redimidos, esto habla de los 4 evangelios, esto habla también del carácter de Cristo, y también está hablando de la personalidad del que vive cerca de Dios, porque el que vive cerca de Dios absorbe la naturaleza de Dios y refleja la naturaleza de Dios. El que vive cerca de Dios es como el león, es un hombre y una mujer que tiene autoridad contra los demonios, autoridad contra el pecado, autoridad contra el mundo. El que vive cerca de Dios es como el buey, es sometido, no se revela a las autoridades, sabe obedecer sin cuestionar nada. El que vive cerca de Dios es como el hombre que por mucha gloria que Dios derrame sobre él, tiene la cabeza del cielo pero los pies en la tierra, y siempre sabe de la cantera de donde ha sido arrancado. El que vive cerca de Dios es como el águila, se remonta, vive las alturas, busca la limpieza, los ambientes limpios, es decir, no entra en según qué conversación ni hace según qué negocio, porque por encima de todo ama la limpieza, la santidad y el testimonio. Y atención, sabe el capítulo 5, estamos en mantenerse en pie, y dice: y vi al que estaba sentado en el trono, que tenía en la mano derecha un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Preguntarme, iglesia, necesito a la iglesia que me lo diga, ¿qué era el rollo? Preguntármelo. ¿Qué era el rollo? Decir, ¿qué era el rollo? Era la redención del hombre. Pregúntame, ¿qué había escrito en el rollo? Estaba tu nombre escrito, porque él ha escrito tu nombre en el libro de la vida.
¿por qué está sellado con 7 sellos? ¿Por qué con 7 sellos? En la antigüedad, cuando alguien perdía una propiedad o perdía su propia libertad y se vendía como esclavo, se buscaba un pariente que pudiera redimir lo que había perdido, y para poder redimirlo se extendía un contrato, se ponía un rollo, y por una parte se escribían las condiciones de la redención, y por el inverso firmaba el Redentor y los testigos. ¿Sabéis que la redención tuvo testigos? Está escrito, prefigurado en el libro de Ruth, cuando la gracia que es voz redime la gentil, puso 10 ancianos delante como testigos representando la ley, porque la ley no pudo redimir, pero fue testigo de la redención de la gracia. Atención, luego según la ley de Roma se enrollaba el libro y se sellaba con 7 sellos el rollo por donde está escrito, por dentro con las condiciones de la redención, por fuera firmado por el pariente redentor y los testigos, y sellado según la ley de Roma. Entonces el único que podía partir los sellos y abrir el libro era el pariente redentor que iba a cumplir los requisitos. Por eso el ángel empieza a pregonar el mensaje diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y dice: no se encontró nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Juan empieza a llorar, y empieza a llorar, pero en medio del llanto surge el mensaje de esperanza, porque Dios tiene esperanza para aquellos que lloran. Lo voy a repetir: Dios tiene esperanza para aquellos que están envueltos en llanto. Y dice Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y le dice una palabra, dice: él ha vencido. ¿Y cómo sabes que ha vencido? Y le dice el anciano: acércate a él y verás una señal inequívoca de su victoria. Y dice el texto: y me acerqué para ver aquel león, y vi, dice, entre los 24 ancianos y entre los 4 seres vivientes, un cordero que tenía 7 cuernos, que tenía 7 ojos. ¿Y cómo sabes que ha vencido? Estaba inmolado. ¿Y cómo sabes que ha vencido? Dice: porque está de pie, porque está de pie. La señal de la victoria de un cristiano no es lo bien que predique en un púlpito, ni lo bien que cante en un coro, ni lo bien que ore en público. Es que después de la batalla, después de pasar el valle de la sombra, después de ser herido, después de ser traicionado, después de ser machacado, lo ves herido, lo ves sangrando, lo ves hecho polvo, pero aún está en pie. ¡Honrando al Rey! ¡Apláudele fuerte! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dejadme descansar, es que he venido con un catarro, no puedo casi ni gritar. Menos mal. No gastes las fuerzas en derribar, no tendrás premio. Reserva las fuerzas para que cuando venga el golpe y el día malo puedas mantenerte en pie y recibir tu corona. ¿Me dejáis unos minuticos más? Amén. La corona me la va a dar el juez justo, es decir, mientras en la tierra me van a gritar culpable, en el cielo me van a llamar inocente. Hace unos años que le pedí a Dios una petición y le dije: Señor, que las alabanzas de los hombres no me enaltezcan ni me desequilibren, pero que las críticas del pueblo no me condicione ni me desanime. Y Dios me dio la fuerza para poder vivir no dependiendo ni del aplauso ni de la crítica, sino de la opinión de Dios. Muchas veces, como la mayoría, nos han criticado y han dicho cosas que no son. A veces he tenido que ir a hombres y frente a frente con ellos decirles: ¿por qué dices esto si tú sabes que no es verdad, esto es así, así? Y tener que corregirlos. Y a veces ha llegado a mis oídos: han dicho esto, han dicho aquello. Y he dicho: ¿sabéis qué? Que me da igual, que digan lo que quieran. No me condiciona mi vida espiritual. ¿Sabéis lo que me daña? Que cuando llegue la noche esté en la soledad y la intimidad con Él,
Y quiero apartarme un tiempecico para poder estar tirado a sus pies, a su presencia. Si Él no viene a visitarme, entonces me muero. Porque nos da igual lo que los hombres digan de nosotros. Nos interesa lo que Dios piensa de nosotros. Les voy a compartir un principio bíblico que quizás sea un poco duro, pero es palabra de Dios. Y luego al final llegaremos al sentimiento de la capa. Hay tiempo, ¿verdad? Cuando Pablo está terminando sus días, le dice a Timoteo algo que me rompió los esquemas. Le dijo: Timoteo, todos me han dejado, pero tengo a Lucas, mi biógrafo personal, que empezó como médico y terminó, rompió. La ciencia se quebró en la mente de Lucas y el apóstol le engendró la fe. Porque le rompió la lógica de la medicina muchas veces el apóstol. Dijo: cuando vengas, tráete a Marcos conmigo porque me es útil. No lo puedo entender, Pablo. Marcos fue el causante de la división entre tú y Bernabé. Cuando en un viaje misionero quisisteis ir un poco más allá, el joven se acobardó y se marchó. En otro viaje, Bernabé lo trajo porque era familia, le tiraban a familia. Y Pablo dijo: yo no voy con niños ni con cobardes. La disputa fue tan grande entre los hombres de Dios que Pablo se fue con Timoteo, Bernabé se fue con Marcos. Él rompió la unidad ministerial entre vosotros. Y ahora, en los últimos días de tu vida y de tu ministerio, reclamas al joven junto a ti. ¿Para qué lo necesitas? Y el apóstol me dijo: no te equivoques. Yo tengo una nota pendiente con el muchacho y una asignatura que aprobar con él. Yo soy un predicador de oportunidades. Y si predico oportunidades, tengo que dar oportunidades. Soy un predicador de restauración. Y si predico restauración, tengo que restaurar al que ha caído. ¿Qué nos está pasando, hermanos? ¿Me das libertad, pastor? ¿Qué nos está pasando? ¿En qué estamos convirtiendo el evangelio? Estamos convirtiendo el evangelio en un asesino implacable que no da oportunidad al que cae. El evangelio no es un asesino implacable ni tampoco un consentido ciego. El evangelio tiene otro equilibrio diferente. El evangelio es un correcto restaurador. Cuando Pablo estaba pastoreando Éfeso, su ojo derecho estaba sobre Corintios porque era la niña de sus ojos. Los de Cloé vinieron y le dijeron: Corintios está desordenada. Entonces Pablo toma la decisión de ir personalmente a Corintios como padre para corregir a sus hijos. Pero cuando llega allí se da cuenta y le sucede lo siguiente. Los teólogos han denominado esa visita como la visita dolorosa. Y dice que cuando llega allí empiezan a reírse de él, lo menosprecian. Dicen: tú no eres un verdadero apóstol porque no has visto al Cordero. Tú solamente vienes a las iglesias a llevarte las ofrendas. No sabes predicar. Eres un enfermo y un débil y un cabecilla. Le ofendió públicamente y nadie dio la cara por él. Pablo se vuelve llorando a Éfeso, pero cuando vuelve no se da por vencido. Escuchar esto. Y él empieza a escribir de nuevo y le dice a los corintios en su tercera entrega, y le dice: atención, dice: cuando vaya a vosotros, me temo que voy a tener que llorar por muchos de vosotros porque andáis desordenados y en pecados. Pero dice unos textos más adelante, dejadme que lo exprese a mi forma: cuando vayas os voy a golpear y os voy a matar porque sé lo que voy a hacer. Pero vamos a ver, Pablo, ¿con qué espíritu vienes a Corintios? ¿Vienes a llorar o nos vienes a matar? Y Pablo dice: os voy a matar, pero os voy a matar con lágrimas. Y cuando Corintios ve a su padre con la vara en la mano de la corrección, pero con la lágrima en los ojos de la misericordia, se escribe la cuarta entrega de Corintios que dice: Pablo se regocija porque los corintios se arrepienten, porque este es el evangelio, un evangelio que corrige tu pecado, pero que te recupera y te lleva al cielo. ¿Dejáis que lo comparta, sí o no? Cuando Pedro está en la casa de Simón el curtidor, sube a la azotea, empieza a orar y cae en un éxtasis. Súbeme un poco, que no grito ya. Cuando cae en el éxtasis ve un lienzo atado de las cuatro puntas con animales inmundos. Dice que descendían del cielo. Pregunto, ¿del cielo puede venir algo inmundo? Y Dios le dice: Pedro,
mata y come. Y la mente estrecha de Pedro dice, no, Señor, porque nada inmundo nunca tocó mis labios. Y Dios revienta a Pedro con una palabra, le dice, lo que yo santifiqué, Pedrico mío, tú no lo llames inmundo. ¿Me dejáis que desarrolle el planteamiento? Si un hombre de la zona de Cataluña cae en un pecado, pastor, yo no digo el pecado porque Dios, el pecado lo ve todo igual. Dios no es como nosotros. Dios ve diferente. Pregunto, si se aparta de ese pecado, pregunto, ¿no dice la Biblia, todos los pecados le son perdonados al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que esto es ya hablar de una mente reprobada? ¿No lo dice así la Biblia? Si ha caído en pecado y se ha apartado del pecado, pregunto, si se arrepiente, ¿Dios lo perdona? Quiero un amén de la iglesia. Si se arrepiente, ¿Dios lo perdona? Si lo perdona, ¿Dios no lo regenera de nuevo? Si lo regenera es otra doctrina. Dios no lo santifica. Y si Dios lo santifica, ¿quién eres tú para llamar inmundo a lo que Él santificó? Todos los ejércitos del mundo, pastor, cuando entran en la batalla, en una guerra, todos los ejércitos del mundo tienen hombres preparados para que cuando sus soldados caigan en la batalla heridos, van a recogerlos para recuperarlos y sanarlos. El único ejército que no recuperamos a los que caen en batalla somos los cristianos. Ha llegado el tiempo de traer el espíritu de restauración dentro de la iglesia. Dejadme 5 minutos y ya no descanso más. ¿Me dejáis estos 5 minutos? Y le dicen, cuando vengas a verme, tráeme los rollos y los pergaminos. Y sobre todo cuando vengas, tráeme la capa que me dejé en Troas. ¿Por qué le pide Pablo la capa a Timoteo? ¿Me dejáis utilizar la lógica para traer el sentimiento que me queda en el corazón para compartir con vosotros? Vamos a utilizar la lógica, vamos a hacer la hermenéutica de los textos. ¿Dónde está Pablo? En la cárcel de la Marmita. ¿Qué era la cárcel de la Marmita? Era una cárcel fría y húmeda. ¿Qué edad tenía Pablo? Era un hombre anciano, un anciano. No tiene el riego sanguíneo igual que un joven. El corazón de un anciano bombea con otra fuerza diferente a la de un joven. Su riego sanguíneo es más lento, por lo tanto es más frío de por naturaleza. 2, 3, versículo 21. Viene el invierno. Luego entonces, utilizando la lógica, San Pablo se ve en una cárcel húmeda, se ve anciano y que viene un invierno crudo. La lógica te dice, le pide la capa a Timoteo para protegerse del frío. ¿Es así? Pero yo voy a romper tu lógica. Pero vamos a ver, Pablo, ¿dónde estás? En Roma. Resulta que en Roma están los mejores mercados. En Roma están los mejores mercaderes. En Roma están los mejores tejidos. Las colchas de Babilonia, las mantas del Cachemir, las capas de hilo de Nepal. ¿Quién tienes contigo, Pablo, en la cárcel? Tengo a Onisíforo de Asia, un colaborador mío que cada tarde viene a verme. Tengo a Lucas, mi biógrafo personal, que cada día viene a verme. ¿Quién más? Tengo a Prudencio, el hijo de un senador romano, que viene cada tarde a verme, a ver cómo estoy. ¿Quién más? Tengo la hija de un rey británico que viene cada tarde a ver cómo estoy. Te pregunto, Pablo, ¿no es más fácil que tú le digas a Lucas, a Onisíforo, a Prudencio o a la princesa británica que ellos vayan a Roma, a cualquier mercado de Roma, y te traigan una colcha de Babilonia o una manta de hilo de Nepal o una capa del Cachemir para protegerte del frío? ¿Por qué le dices a Timoteo, que está en Éfeso pastoreando, que se vaya a Troas, donde hay 100 kilómetros andando, y le vuelva a hacer de nuevo a Troas, de Troas a Éfeso, para coger la vía romana rumbo a la ciudad eterna? Le vas a hacer andar a tu hijo 200 kilómetros andando por un cacho de capa viejo andrajoso. ¿Qué es lo que hay en esa capa, Pablo? Me lo tienes que decir. Esta capa tiene un misterio, esta capa tiene un sentimiento que tú la quieres tener contigo los últimos momentos de tu vida. Entonces el apóstol me dijo, mira, cuando yo fui a Damasco a perseguir
perseguir a los cristianos, y la luz de su gracia me rodeó y me derribó al suelo. Cuando yo caí con esa capa, pero cuando me levanté con esa capa. Cuando me fui al desierto de Arabia para hacer un odre nuevo, para la nueva revelación que tuve, y pasar todo el Antiguo Testamento a lo nuevo, y la luz y la sombra, la esencia, por las noches en el desierto, las temperaturas descendían, y yo cogía la capa y me protegía del frío. Cuando mi corazón latía dentro de mí, y mi corazón se salía de mi pecho, como padre por Asia, por las iglesias que había fundado, por las familias que había conquistado, yo tiraba la capa al suelo y empezaba a llorar por Asia, y mis lágrimas caían encima de esa capa. No lo has entendido, Oliva. Esa capa tenía perfume apóstol, esa capa tenía aroma siervo. Cuando yo iba caminando por mis viajes misioneros y los pueblos me veían por los caminos y me veían con la capa, ellos se regocijaban porque me reconocían y decían: por ahí viene el apóstol, nos va a traer alguna nueva revelación, una carta nueva, un algo de consolación, alguna doctrina nueva. Estoy en Roma, estoy a punto de morir y no tengo miedo a la muerte, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir me es ganancia. Pero sé que cuando vaya a morir me van a llevar a una plaza públicamente y el verdugo va a levantar el hacha para quitarme la cabeza. No tengo miedo, porque lo único que va a conseguir es romper el candado de esta cárcel para liberar mi espíritu a la presencia de Dios. Pero sé que cuando vaya a morir van a venir de todo Asia a ver cómo muero, y van a venir de todo Roma a ver cómo muero, y yo voy a morir, pero muero con mi capa, muero como lo que soy, muero como un apóstol, muero como un siervo, muero como un cristiano. Toca. Ya termino. Un poquito, palabra. Se rompe lo para mi suegra. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué cristianismo llevamos? Hoy estoy viendo por muchas partes un evangelio tan superficial, que todo el mundo vale para todo. El listón de la santidad está tan bajo. No lo digo por nadie, no conozco a la mayoría. Estamos levantando niños que no saben dónde tienen la izquierda de la derecha, y hablan muy bien de doctrina, pero no tienen carácter cristiano, y el primer problema los hunde. Estoy viendo a gente cambiarse de capa con tanta facilidad, hermanos. Si viene un pastor que me gusta y me trata como yo pienso que me debe de tratar, me mantengo la capa. Si no, me quito la capa y me marcho. Si llego a final de mes, perdonarme, me mantengo con mi capa. Si no, me quito la capa y soy el Capitán América. Este no es el evangelio, hermanos. ¿Sabes algo? El invierno, tarde o temprano, nos va a venir a todos. A unos antes, a otros después. Pero algún día el invierno te va a visitar. Como no te sepas tapar con una buena capa, el invierno va a terminar contigo. Vamos a apagar la luz unos momentos. Si te puedes poner conmigo de pie 2 minutos.